Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, tal como me solicitaron, dejo ahí mis datos. Mi nombre es Orlando Llanos, soy de Chile. Soy parte de la Cátedra de Familias Empresarias en Chile. Quiero aprovechar, además de agradecer a Fernando, de agradecer a Andrés, que me ha invitado, quien ha estado haciendo un gran trabajo con las familias empresarias de Chile, armando la red de cátedras en todo el país y ahora ampliando este trabajo a nivel iberoamericano. Bueno, yo la verdad de las cosas es que quisiera, me dijeron trata de hacer una presentación entretenida, entonces yo traje pirotecnia. ¿Ya? Entonces les voy a pedir por favor a las personas que están en la presentación que tengan la atención de ver el siguiente videíto, que es un video de 2 minutos, que muestra, hoy día en la mañana hablábamos un poco sobre las empresas familiares multigeneracionales. Y comentaban, ¿no es cierto?, de que hay muchas empresas, o más de alguna empresa multigeneracional en Asia, ¿no es cierto? Y que, bueno, nosotros acá en Latinoamérica hacemos lo posible, pero vamos un poco más rezagados y de alguna manera este video muestra la razón de por qué ocurre lo que ocurre. Los voy a dejar con el video un minutito, espero que se vea y se escuche bien. Perdóname, Orlando, nos recomiendan si lo puedes poner en modo de presentación. Lo tengo supuestamente en modo de presentación. ¿No estás viendo el mapa? No, ahorita seguimos viendo tu currículum. Oh, sorry. No sé qué está pasando. Lo tengo en modo de presentación y no sé. Lo que voy a hacer es salirme del modo de presentación, dejar de compartir y voy a ponerlo en modo de presentación y nuevamente voy a empezar la presentación. A ver si es que ahora puedo hacer que se vea como corresponde. Entonces, acá, déjame ver si logro encontrar. Dame un segundo, por favor. Déjame hacer algo, a ver si logro que esto funcione como debe. Perdona. Demasiada tecnología, nos quedamos sin... Entonces voy a poner esto inmediatamente en formato de presentación. Déjame ver si logro resolverlo. Si lo pongo en formato de presentación, pierdo mi... Déjame ver si logro hacerlo ahora. No sé por qué pierdo la... ¿Lo están viendo ahí en formato de presentación? ¿La primera lámina? Sí. Ya. ¿Y ahí pasó a la segunda? Ahí pasó a la segunda, correcto. Ahora sí, ya. No sé qué fue lo que ocurrió. Ok, entonces les decía que quiero reiterar los agradecimientos, ¿no es cierto?, que ya he dado. Y les quiero dejar con este pequeño video. Cada puntito amarillo que van a ver es 1 millón de personas. Y este video lo que muestra, de alguna manera, lo que quiero tratar de mostrar, es cómo ha cambiado el mundo en 2000 años, en 2050 años, van a ver ahí, entendiendo que las empresas familiares, tal como se mencionaba, los que estuvieron en la mañana, hay varias de más de 1500 años, que hoy día aún existen, ¿no es cierto? Y cómo el mundo le ha cambiado a las empresas familiares en estos 2000 años. Entonces, les dejo con el video. Fíjense que hasta el año 600 después de Cristo, América prácticamente no tenía población, la época prehispánica, ¿no es cierto? Sobre todo Suramérica, que es donde estamos nosotros y ustedes, ¿no es cierto?, los mexicanos, claramente por la civilización y algo más. Pero comparen con Asia. O
es cierto?, donde están las empresas más longevas del mundo, ¿cierto? Y comparen con Europa también, donde tenemos muchas empresas longevas. Oh, sorry. Error de nuevo. Oh, ahí sí. Vamos acá más o menos. $1.400, $1.500, miren América y miren qué pasa a partir de la llegada de nuestros amigos los españoles, ¿no es cierto? Con el aumento de la población en Latinoamérica, y por eso nuestras empresas más antiguas, de las que tenemos registro, son posteriores a esta fecha, ¿no es cierto? Mientras miren lo que ocurría con el planeta en esos años en Asia y Europa, en términos de población al menos. Y miren lo que empieza a comenzar a pasar desde aquí en adelante en la época post-revolución industrial. Hasta nuestros días, donde esperamos tener cerca de 10 billones de habitantes, 10.000 millones de habitantes, ¿no es cierto? Entonces, como les decía al comienzo, esta evolución en términos poblacionales del planeta nos muestra un poco, no solo la evolución de la humanidad y del planeta en términos de población, sino que también dónde han estado las necesidades, cómo se han ido resolviendo esas necesidades y por qué ciertas empresas familiares multigeneracionales, las más antiguas que hoy día conocemos, están en Asia, ¿no es cierto? Y por qué las empresas multigeneracionales más antiguas nuestras son todas posteriores al 1500, que es donde probablemente tenemos registro y donde la influencia de los conquistadores, ¿no es cierto?, y colonizadores, marcó, digamos, el desarrollo de la vida económica de nuestros países. Entonces, por eso pongo ahí en la lámina, las empresas familiares han jugado un rol central en satisfacer las necesidades. Sin duda, las empresas existen donde existen las necesidades existen donde existen las personas. Generan empleo, bienestar económico a lo largo de la historia. Y bueno, ya en la mañana los que estuvieron en alguna de las presentaciones habrán visto, ¿no es cierto? Y se ha mencionado, hay distintos rankings. Yo uso la fuente del Family Business Magazine, ¿no es cierto?, que muestra que la empresa más longeva del mundo es Ocean Onsen, que fue creada en el año 718 después de Cristo. Es una empresa japonesa que actualmente se dedica a la hotelería. Yo entiendo que ahora hay otros rankings que están actualizando estos datos, ¿no es cierto? Pero estos son los datos que, por lo menos desde el punto de vista académico, nosotros usamos en nuestros proyectos de investigación, porque son rankings que están validados a nivel de journal científicos de primer nivel, ¿no es cierto? Y bueno, si Ocean Onsen es la más antigua del mundo, la más antigua de Europa, lo que conocemos como el viejo mundo hoy día, ¿no es cierto? Perdón, la más antigua de Iberoamérica, incluyendo España, es Codorniu, ¿no es cierto?, una empresa catalana que se dedica a los vinos, tal como mencionaban en la mañana. Muchas empresas familiares longevas tienen un fuerte vínculo con la tierra. Mi hipótesis básicamente es porque esto ocurre producto de que son finalmente los activos que permanecen al interior de la familia lo que permiten, o lo que han generado, digamos, han sido como el motor, el impulsor de la longevidad. El control de los activos como principal elemento, ¿no es cierto? Y en el caso de Latinoamérica, ¿no es cierto?, la empresa más longeva de Latinoamérica es Hacienda Los Lingues, que está en el Valle Central de Chile, una empresa familiar de 17 generaciones actualmente, ¿no es cierto?, que ha desarrollado un hotel boutique, que comercializa vinos, pero también tiene negocios de
real estate, de desarrollo inmobiliario, ¿no es cierto? Crianza de caballos y ese tipo de negocios también vinculados al tema agrícola, ¿no es cierto? Y hago paso el aviso, ¿no es cierto? Esta empresa, nosotros desarrollamos un caso de estudio que fue finalista en el Family, en una conferencia de empresas familiares, ¿no es cierto?, que se llama IFERA, el International Family Enterprise Academy, Research Academy, ¿no es cierto?, que a nivel académico es una de las conferencias y agrupaciones de académicas más prestigiosas del mundo. Ha reconocido, ¿no es cierto?, el valor del caso de los Linge, ¿no es cierto?, como una empresa por su longevidad y por el valor de la identidad, ¿no es cierto?, familiar que han sido llevadas a la marca de la Hacienda Los Linge. Y bueno, este es el hotel boutique del cual yo le hablaba, que es una casa patrimonial típica chilena, digamos, del Valle Central de Chile. Y bueno, quise poner también una empresa para tener como punto de referencia que también citaron en la mañana, que es José Cuervo, que es la tercera empresa, de acuerdo a este ranking, más longeva de Latinoamérica, que tuve el gusto de conocer hace 2 años, ¿ya? Y que ustedes, me imagino, muchos de ustedes conocen mejor que yo. Ahora quiero aprovechar de entregar algunos antecedentes generales, estadísticos, digamos, para generar contexto respecto de la importancia de las empresas familiares para nuestros países, no solamente importancia económica, sino que también social, y no solamente a nivel iberoamericano, sino que a nivel del mundo. Según algunas estadísticas que cito la fuente ahí en el fondo de la lámina, las empresas familiares representan, según la forma en cual se mida, entre el 70 y el 95% de las empresas del mundo. A las empresas familiares se les atribuye entre el 70 y el 90% del PIB mundial y crean entre el 50 y el 80% de los puestos de trabajo en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas familiares emplean el 80% de la fuerza laboral de ese país y un 86% de los nuevos empleos entre el año 99 y 2009 fue creado por empresas familiares. Un total de 37% de las 500 empresas de la Fortune 500, estamos hablando de empresas, digamos, de alto patrimonio, ¿no es cierto?, son también controladas por empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, son también empresas familiares. Entonces estamos hablando de empresas no solamente pequeñas y medianas, sino que también empresas de un alto valor patrimonial, ¿no es cierto?, en cuya propiedad, digamos, pueden participar la familia como no familiares. Algunos datos para nuestros países: en el caso de Chile, las empresas familiares representan a lo menos el 50% del PIB, 63% del empleo. En Colombia, el 86,5% del total de empresas son familiares y aportan alrededor del 65% del empleo. 50% de estas empresas, de acuerdo a un informe de Pricewaterhouse, informan que exportan, tienen una participación en el mercado internacional. Para el caso de México, según la fuente que aparece allí, ¿no es cierto?, cerca del 90% de las empresas son familiares y aportan alrededor del 63% del empleo. Cosa similar para Perú y Argentina. No voy a entrar más en detalle en relación con los datos estadísticos que ustedes pueden ver. Me quiero sí detener en lo siguiente. Si tomamos, fíjense la importancia que acabo de mencionar de las empresas familiares en el mundo y la importancia relativa que tienen las empresas familiares para Latinoamérica, para las economías latinoamericanas, a eso me refiero. Sin embargo, si hay un estudio que cito allí de Ernst & Young, si tomamos las empresas familiares más grandes del mundo, medidas en términos de volúmenes de venta y valor patrimonial, solo el 7,2% de estas grandes empresas familiares son latinoamericanas. O sea, 36 empresas de 500. Cuando medimos la importancia económica en términos proporcionales de las empresas familiares en nuestros países, ¿no es cierto?, yo diría que es más importante aún la empresa familiar que la no familiar, que los países, digamos, del norte del continente, principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, ¿sí? El norte de Asia, ¿sí?
pero cuando medimos por tamaño, solo un 7,2. ¿Sí? Yo creo que eso ya de alguna manera nos da una idea respecto de un desafío. ¿Sí? Son importantes para nuestra economía, pero a nivel global, el número de empresas familiares que se ha metido entre las más grandes es aún una pequeña proporción de las empresas familiares del mundo. 15 de ellas son de Brasil, 15 de México, 5 de Chile. ¿Sí? Algo pasó, creo que se me repitió una lámina. Sí, ¿no es cierto? Estas empresas generan alrededor de 439 billones de dólares, tienen una capitalización de mercado de 245 billones de dólares, emplean más de 2,2 millones de empleados, y el 72,2% de las empresas, de estas empresas, de las más grandes, cotizan en bolsa. Este dato ya lo había dado, ¿no es cierto? Entonces, dado la importancia que tienen las empresas familiares, desde un punto de vista económico, social, del empleo, ¿no es cierto? Creo yo que es una pregunta, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué esperamos de nuestras empresas para el futuro? Sobre todo, si tenemos en cuenta el video que no resultó muy bien al comienzo, ¿no es cierto? Que muestra la evolución, o sea, cómo está cambiando el planeta. O sea, si ustedes se fijan en términos poblacionales, que dice mucho respecto de todo el resto de los cambios, cómo cambia el planeta en los últimos 100 años respecto de los 1900 anteriores. Claramente, el mundo que enfrenta hoy día la empresa familiar es algo muy diferente de lo que enfrentaron, sobre todo estamos hablando de empresas longevas. En el caso, por ejemplo, de los Linges, las 16 generaciones anteriores de la que está enfrentando la generación actual. ¿No es cierto? Entonces nos preguntamos cuáles son sus desafíos y oportunidades. Y en relación con los desafíos de largo plazo, y vamos a entender, para efectos de esta presentación, como desafío, más bien aquellas cuestiones que son más bien de carácter estable, que tienen que ver más con el ADN de la empresa familiar, con la búsqueda de largo plazo de la familia empresaria, ¿no es cierto? Y para hablar sobre eso, nuevamente puse datos de acuerdo a un estudio de PricewaterhouseCoopers sobre empresas familiares y tomé los tres desafíos principales que aparecen en este estudio, declarados por empresas familiares. La primera, y estuvo en la charla anterior, la última de la mañana, se conversó un poco sobre eso, dice que es la necesidad de innovar para estar adelante. El segundo desafío importante es tener la habilidad y las capacidades correctas. Y el tercero, dice, es la competencia local, cómo enfrentar la competencia. Y cuando vamos a nivel de metas más específicas, ¿no es cierto? Dice atraer y retener al mejor talento a la compañía, mejorar la rentabilidad, ser más innovador, sale nuevamente, alcanzar balance entre vida y trabajo, contribuir a la continuidad, a dejar un legado positivo, profesionalizar el negocio, diferenciarse, internacionalizar. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero mostrar, primero que todo, de alguna manera es que los objetivos y los desafíos son bien múltiples. Son bien múltiples, ¿no es cierto? Pero sí tienen un factor, un común denominador, que es súper interesante y en el cual voy a profundizar en un rato más, ¿no es cierto? En relación con que la creación de valor en este tipo de empresas, y cuando vemos estas metas, ¿no es cierto?, familiares y empresariales, ¿no es cierto?, cuando dice, por ejemplo, alcanzar balance entre vida y trabajo, no tiene que ver la maximización de la función de utilidad, como decimos, ¿no es cierto?, técnicamente, con la sola maximización del beneficio económico de la firma. Sin embargo, se requiere ser competitivo para lograr mejorar en términos de innovación, se requiere ser competitivo para pasar de generación en generación, que es un objetivo principal dentro de este tipo de empresas, y tenemos que pensar cuáles son los pilares fundamentales sobre los cuales se construye esa competitividad y esa capacidad de las compañías familiares de pasar de generación en generación, que es algo sobre lo que voy a conversar a continuación. Entonces, por eso planteo, es que la pregunta que señalaba anteriormente,
puede ser respondida entendiendo qué determina el comportamiento de estas firmas y su desempeño. Y si me detengo en tratar de responder esa pregunta y me voy, y aquí me van a perdonar, me voy a poner bien profe, digamos, y me voy a qué es lo que nos señala, qué es lo que nos señala la literatura en frontera respecto de qué explica el desempeño familiar. Después podemos discutir cómo vamos a medir desempeño, ¿no es cierto? ¿Qué explica el desempeño familiar? Las fuentes de conocimiento que nutren o que generan una respuesta a esa pregunta son muchas, pero se resumen en tres grandes cuerpos de conocimiento, de los cuales hemos estado hablando ayer y hoy día en este ciclo de conferencias, y se va a seguir conversando más o menos alrededor de esto en lo que queda de la semana. Por una parte, no sé si ven el mouse ahí, ¿no es cierto? Tenemos todo aquello que tiene que ver con la gestión de los gobiernos corporativos. Hay todo un marco teórico que expone los problemas y las oportunidades que generan lo que llamamos técnicamente en economía y en finanzas como el problema de agencia, ¿no es cierto?, que es las diferencias de intereses entre quienes dirigen, administran la empresa y los dueños de la compañía, y para eso hay todo un desarrollo de conocimiento del cual se ha conversado en algunas charlas de este ciclo, ¿no es cierto?, respecto de cómo construir gobiernos corporativos que sean eficaces, que permitan alinear los intereses de todos los stakeholders de este tipo de empresas, particularmente los intereses, ¿no es cierto?, de los propietarios, ya sea familiares como no familiares, como con quienes administran la empresa. Este marco es probablemente uno de los marcos conceptuales más reconocidos, más desarrollados también a lo largo de los cursos de formación ejecutiva en temas de empresas familiares, pero tenemos otros dos marcos que son muy estudiados en la literatura, ¿no es cierto?, y que a lo mejor creo yo son un poquito menos conocidos a nivel de la empresa familiar, que son otras dos importantes fuentes que determinan el desempeño de las empresas familiares. Una, que es la visión de la empresa basada en recursos, que establece básicamente que la simbiosis entre familia y empresa permite a este tipo de compañías generar, ¿no es cierto?, un conjunto de recursos únicos que pueden ser la fuente de ventaja competitiva. Y un tercer marco, de los cuales voy a hablar a continuación un poquito más en detalle, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuáles son las motivaciones, cuáles son los drivers, llamo yo, cuáles son los conductores de valor dentro de la empresa familiar, y cómo estos conductores de valor pueden sesgar el comportamiento y la toma de decisiones para bien o para mal, que es la visión de la empresa de la riqueza socioemocional, así se llama en español, ¿no es cierto?, que señala básicamente que los tomadores de decisiones en empresas familiares tienen un marco de referencia de toma de decisiones que no mira exclusivamente la maximización del beneficio económico, sino que también incorpora la prioridad por preservar el valor socioemocional, así lo dice, ¿no es cierto?, de la firma, que incorpora un montón de elementos tanto tangibles como intangibles en la fórmula, de la cual podemos discutir al final de la presentación un poco más, si a ustedes les parece. Entonces, básicamente lo que hacemos en este marco conceptual es, y de lo cual, como dije al comienzo, ya hemos hablado en este ciclo de charlas bastante sobre temas de gobierno corporativo, que básicamente lo que buscan hacer es, ¿no es cierto?, generar los incentivos, la estructura y los procedimientos correctos para evitar comportamientos indeseados y mejorar el desempeño de estas firmas. Por otro lado, ¿no es cierto?, lo que es la visión de la empresa basada en los recursos, como les señalaba, dice que esta interacción entre familia, empresa y propiedad, ¿no es cierto?, permite el desarrollo de ciertos recursos, de ciertas condiciones en esta empresa de recursos que son únicas, idiosincráticas a este tipo de empresas, y que pueden beneficiar a las compañías en términos de competitividad, como pudieran perjudicarlas, ¿no es cierto?, desde generar una influencia negativa
digamos, desventajas de recursos, como generar conflictos, sesgos de decisión, ¿no es cierto?, o personal poco profesionalizado, hasta influencias positivas como una visión de largo plazo, capital paciente, que se entiende como capital paciente la posibilidad de contar con capital familiar para el desarrollo de negocios, ¿no es cierto?, en el largo plazo y tener la capacidad de esperar el retorno en el largo plazo y no tener la urgencia que tienen muchas veces las empresas no familiares de reportar rendimiento de corto plazo, ¿no es cierto? Capital social familiar, la cultura familiar, la identidad familiar, las relaciones, el compromiso y un montón de otros recursos que acá no alcanzo a mencionar en esta lámina. Y un tercer elemento, este elemento socioemocional que les decía yo. O sea, por una parte queremos alinear intereses, generar estructuras que nos permitan una mejor toma de decisiones. Por otro lado, tenemos que aprender a identificar recursos que sean valiosos y que nos permitan sostener una ventaja competitiva de largo plazo. Y en tercer lugar, tenemos que saber balancear los intereses de la empresa con los intereses de la familia. Los intereses que generan riqueza financiera como crecimiento, rentabilidad, beneficio, con los intereses o las prioridades que nos generan aquella riqueza que yo llamo riqueza, no yo, porque yo no acuñé el término, sino como Mejía, ¿no es cierto?, como riqueza socioemocional, que es la prioridad por el legado, el empleo a familiares, la identidad, que esta parte es intrínseco de las empresas familiares. ¿Cómo balanceamos esos dos elementos, ¿no es cierto?, de tal manera de no perjudicar el desarrollo del negocio, sino que potenciarlo, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos solamente riqueza financiera, pero sabemos que si no logramos este balance entre lo financiero y lo no financiero, la empresa corre riesgo en el corto plazo de quebrar, ¿no es cierto? Y si la empresa quiebra, no solo que se pierde la plata de la quiebra de la empresa, no solo se pierde la riqueza financiera, que incluso se puede perder solo parcialmente, porque tú entras en quiebra, vendes activos y puedes recuperar parte de tu riqueza financiera en un buen proceso de quiebra, pero pierdes totalmente la riqueza socioemocional. Se va todo, porque eso tiene que ver con la identidad, con el compromiso, con el legado. Eso, cuando ya no está la empresa, ya no existe y se pierde completamente. Entonces, para poder generar riqueza socioemocional, necesito también tener una eficiencia financiera dentro del negocio, y por eso decimos que tenemos que balancear estos dos elementos como una cuestión clave en el desarrollo de estos negocios. Entonces, esos son los desafíos, ¿no es cierto?, de cómo poder implementar y desarrollar este modelo en la empresa familiar, ¿no es cierto? Y sobre eso ustedes han tenido algunos otros exponentes, ¿no es cierto?, que tienen mucha experiencia práctica y que han estado, ¿no es cierto?, entregando algunos tips de qué nos puede ayudar en esa línea. Y bueno, el título en realidad inicial de la presentación era problemas, pero en realidad los problemas, yo creo que el principal problema, ¿no es cierto?, hoy día es la incertidumbre. Entonces, en realidad cambié el título de problemas a oportunidades, porque siempre que hay problemas tenemos oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, siendo bien contingente en mi análisis, ¿no es cierto?, que el principal desafío, los principales problemas que nuestros países enfrentan, no solo Latinoamérica, el mundo en general, hoy día, es la incertidumbre. Y claro, hay primero una incertidumbre que es sanitaria, que es para todo igual, ¿no es cierto? Pero particularmente en algunos de nuestros países, no diría yo en todo, y no voy a hablar por todos porque no conozco las realidades locales, pero sí voy a hablar por Chile, ¿no es cierto? Yo diría que además de la incertidumbre sanitaria, hay bastante incertidumbre económica, hay bastante incertidumbre política y hay bastante incertidumbre social, ¿no es cierto? Y bueno, yo digo, bueno, a partir de esta incertidumbre, ¿cuáles son las oportunidades que nos plantean ciertos problemas? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden tener nuestras empresas familiares en este escenario? Entonces yo digo, bueno, estas oportunidades van a tener que ver con flexibilidad, resiliencia y responsabilidad social. Ya les cuento por qué creo que estos son ciertas oportunidades. Bueno, ahí pongo algunos titulares de diario que encontré en internet básicamente, ¿no es cierto?, sobre flexibilidad, cómo las empresas familiares demuestran ser flexibles, adaptándose, ¿no es cierto?, reinventándose principalmente en esta pandemia. Yo creo que no es mucho lo que se necesita comentar al respecto, pero sí me quiero detener en esto. La literatura, fíjense, estos son artículos publicados en revistas de emprendimiento y empresas familiares, súper reciente, 2019, 2014, este acá abajo también es 2019, ¿no es cierto?
en donde muestra, existe evidencia empírica respecto de la flexibilidad, y yo después les voy a mostrar un dato sobre más financiero que va en la misma línea, ¿no es cierto?, de la flexibilidad de las empresas familiares. Dice, en general, curiosamente, el primer artículo habla que en realidad las empresas familiares normalmente están menos preparadas, sobre todo las medianas y pequeñas, menos preparadas para enfrentar crisis. Pero cuando llegan las crisis, ¿no es cierto?, las empresas familiares tienen una mayor capacidad de adaptación y de salir adelante, y esta capacidad, particularmente en estos dos artículos de los cuales yo soy coautor, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con el deseo de mantener el legado, con la prioridad socioemocional de mantener el legado familiar y la necesidad familiar de seguir adelante, lo cual, ¿no es cierto?, empuja, genera la motivación, ¿no es cierto?, para adaptarse a estos nuevos cambios usando básicamente los recursos disponibles de la compañía, que son dos de los tres pilares del modelo que presenté inicialmente. Acá hay otro elemento que también habla un poco de la flexibilidad, que es interesante mostrar, y que les decía yo que les iba a comentar, que esto tiene que ver, son datos sobre la rentabilidad de las empresas familiares y no familiares, de empresas que transan en bolsa en Europa. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la línea azul, el rendimiento de los activos de la empresa familiar, ¿no es cierto?, entre el año 2001 y el año 2010, acá tenemos la gran crisis financiera del año 2008, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver cómo, siendo la empresa familiar más rentable que la no familiar, lo cual ya es un tema interesante porque aún existe discusión en algunos ámbitos sobre ese aspecto, un mayor rendimiento de la empresa familiar respecto de la empresa no familiar, aun cuando tiene ese mayor rendimiento ante la crisis, solo caen primero, ¿no es cierto? Pero fíjense, se recuperan también antes, que es otra evidencia, ¿no es cierto?, empírica que muestra, ¿no es cierto?, la capacidad de adaptarse que tienen las empresas familiares ante shock externos, que es un tema en el cual yo he trabajado también en algunos artículos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, también eso es muestras de resiliencia, y allí, como les decía, es un tema en resiliencia en el cual yo he estado trabajando, principalmente, eso sí, en pequeñas y medianas empresas familiares, en los escenarios posteriores a catástrofes naturales. Ustedes saben que Chile es un país muy golpeado por desastres naturales, principalmente terremotos, ¿no es cierto?, pero también volcanes y otro tipo de azares de la naturaleza, ¿no es cierto?, y de alguna manera lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo es que las empresas familiares tienen la capacidad, desarrollan la capacidad de tomar más riesgo ante la adversidad y lograr, ¿no es cierto?, a través de aquello un mejor desempeño post desastre, lo cual les permite sobrevivir. Y bueno, y por último hay un elemento que tiene que ver con la responsabilidad social, y no quise dejar de ponerlo porque me parece que es bien contingente a la actualidad que nosotros estamos viviendo, al menos en Chile, ¿no es cierto?, donde yo creo, francamente, de manera bien, yo diría que socialmente no se está haciendo justo con el aporte, el rol de la familia empresaria, por lo menos en Chile. Hoy día se cuestiona mucho, ¿no es cierto?, por temas de distribución del ingreso, ¿no es cierto?, a las familias controladoras de grandes patrimonios. Pero en mi opinión, y de acuerdo también un poco a lo que muestra la evidencia al respecto, y esto hablo a nivel de grandes números, tú siempre vas a encontrar excepciones, ¿no es cierto? Tanto casos particulares como las noticias que muestro ahí, en donde ciertos empresarios familiares son muy dados a donar y a participar en actividades sociales, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a la evidencia empírica, lo que nos dice la realidad es que la empresa familiar, comparada con la empresa no familiar, y aquí cité yo solo dos artículos, son más socialmente responsables, contribuyen más en programas de donación que las empresas no familiares. Generan o tienen una mayor preocupación por impactar los entornos en los que ellos se desarrollan. Entonces,
a mí me parece, y por eso digo injusto, que el cuestionamiento que se pueda generar socialmente a las familias de alto patrimonio, que son normalmente familias empresarias, ¿no es cierto? Cuando la evidencia muestra, o a las empresas familiares directamente, sobre todo aquellas de alto patrimonio, cuando la evidencia muestra que si son comparadas con sus pares no familiares, contaminan menos, se comprometen más en causa de donaciones, se preocupan más del desarrollo social de su entorno. Entonces, la evidencia, lo que muestran los datos, es básicamente que estas compañías, ¿no es cierto?, tienen ese compromiso social, y yo creo que en los momentos de dificultad, ¿no es cierto?, es una oportunidad para que esto pueda ser valorado por la comunidad más de lo que es actualmente. Bueno, en tiempos, como para ir cerrando ya, ¿no es cierto?, solamente quería agregar que en tiempos de incertidumbre, las familias empresarias trabajan para preservar un futuro para su familia, principalmente, ¿no es cierto?, para sus accionistas, pero también para su entorno, que tiene que ver con lo último de lo cual yo estaba conversando. Esa es mi presentación. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, gustoso se la respondo. Muchísimas gracias, Orlando. Muy completo el panorama que nos presentas, y yo creo que, bueno, tú hablaste de Chile, yo te hablo de México, tenemos un escenario muy parecido al que presentas, y por lo que vemos en prensa, yo creo que es algo común en el resto de nuestros países latinoamericanos e iberoamericanos, porque también en España la están liando gorda. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden hacerlo aquí a través del chat. Yo te quería preguntar, ahorita hablabas de manera muy clara acerca de la capacidad de adaptarse que tienen las empresas familiares. Yo me quedé pensando, ¿esto va en función de la estructura de toma de decisiones? ¿El gobierno corporativo ayuda? O quizá cuando hay un administrador único o el fundador tomando las decisiones es más pronto. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto? A ver, yo te voy a responder principalmente basado en 2 o 3 artículos de investigación que he hecho sobre recuperación post-desastre de pequeñas y medianas empresas familiares. Ajá. En los trabajos de investigación de los cuales te estoy hablando, 2 de ellos cité ahí en la presentación, ¿no es cierto? Básicamente lo que nosotros encontramos, primero, es que hay una cierta capacidad emprendedora, que lo consideramos como un recurso estratégico de estas pequeñas empresas, ¿no es cierto? Una orientación emprendedora a innovar, a adaptarse, a hacer cosas nuevas, a hacer todo lo que sea necesario para poder sobrevivir. Eso por una parte. Y por otra parte, hay una prioridad por la continuidad y el desarrollo del negocio familiar, lo que llamamos la importancia socioemocional que los dueños ponen en el negocio. Entonces, ahora actualmente tengo en desarrollo otro trabajo, ¿no es cierto?, que está sobre eso y que muestra básicamente cuáles son aquellos recursos y capacidades críticas y cuáles son aquellas prioridades socioemocionales críticas que empujan los procesos de recuperación ante desastres naturales, en este caso, o ante shock externo. Entonces, lo que yo postulo básicamente en mi artículo, básicamente es que no basta con tener la estructura, no basta con tener los recursos económicos, financieros o de conocimiento. Lo que diferencia a la empresa familiar de la empresa no familiar es que tienen el deseo por la continuidad. Que la prioridad por seguir adelante es en sí misma un motor que empuja el desarrollo de la firma en un escenario sin desastre, ¿no es cierto?, o sin incertidumbre, o sin estos problemas que estamos viendo hoy día, pero ante un escenario de desastres naturales, por ejemplo, de incertidumbre como el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que empuja a la empresa a recuperarse, a volver a pararse, a ser resiliente. No sé si soy claro en la respuesta. O sea, es la dinámica de interacción entre los recursos y las capacidades de la compañía con la prioridad socioemocional, o sea, este deseo por preservar aquel valor no económico que le entrega la firma a la familia, ya sea seguridad, continuidad,
reputación, que son básicamente los que aparecen allí. Estamos hablando de esos valores intangibles que están en las empresas familiares, el alma, el poner un esfuerzo lo interesante extra. acá es que no son solo valores. Lo que describe la literatura, básicamente, es que son... o sea, no sé si te refieres a valores de valor, no económico, o te refieres a valores de valores, ¿no es cierto? No son solo los valores, los valores de la familia en términos filosóficos del concepto valor, ¿no es cierto? Sino que es a la conducción de valor no económico, que ceja el valor de la firma, que ceja el valor económico de la firma. A mí, ser dueño de mi empresa me otorga un valor socioemocional, así se llama. Claro, claro. La literatura. Me otorga un valor socioemocional que hace, que es un valor que esto es interesante, porque la economía racional lo que establece es que los tomadores de decisiones hacen decisiones maximizando el valor económico de la firma, de partida. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que se asume que el tomador de decisiones tiene la capacidad de descontar todos los flujos futuros que genera un proyecto o un negocio y decir, ¿me conviene o no me conviene? Cosa que ya pudiera ser de alguna manera cuestionable, pero eso es lo que se supone. Yo valoro, digo, esta cuestión me da A, me da más que B, yo hago A. Eso es lo que dice. Siempre estoy maximizando el valor económico de algo. Lo que dice el marco de referencia de la teoría socioemocional, que es la que te estoy comentando yo, es que primero que todo, los dueños de empresas familiares no toman decisiones solamente para maximizar el valor económico de la firma, sino que también buscan preservar la riqueza socioemocional, que es un conjunto de valores no económicos. O sea, yo valoro más lo que tengo que lo que no tengo, no quiero perderlo. Y como no quiero perderlo y le otorgo un valor a eso, estoy dispuesto, por ejemplo, a tomar más riesgo del que tomaría en otro escenario cuando la continuidad de la firma está en peligro, porque quiero que siga. Claro. ¿Me explico? Entonces, esa prioridad por la continuidad, por el valor socioemocional, ¿no es cierto?, es lo que empuja, ¿no es cierto?, a adaptar los recursos con los que contamos para seguir adelante. Fíjate no que sé si estoy claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nos pregunta Luis Serpela, y me parece muy interesante la pregunta, y más que pregunta es una observación. ¿Por qué, y pese a todos los factores positivos que tiene una empresa familiar de los que estamos hablando, la tasa de éxito en la continuidad es tan baja? ¿Dónde nos perdemos? Es una buena pregunta para la cual no sé si tengo respuesta, la verdad. Es una buena pregunta para la cual no sé si tengo respuesta. No es algo que yo haya investigado y sobre el cual tenga evidencia empírica para poder dar una respuesta más concreta de la que voy a dar. Yo lo que yo creo, y de acuerdo a lo que intuyo, digamos, de lo que he leído al respecto, que tiene que ver con la complejidad que se genera a lo largo de las generaciones. Cuando una empresa familiar pasa de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta generación, aumenta la complejidad de esa compañía, independientemente del tamaño. O sea, además, si el tamaño crece, es todavía más compleja. Esa mayor complejidad, ¿no es cierto?, es la que muchas veces las familias no son capaces de adaptarse. De adaptar, como decía también el modelo, las estructuras de gobierno a ese nuevo escenario de gestión y que permita dar continuidad al negocio, ¿no es cierto? De adaptar los recursos con que cuento a los nuevos negocios, a las nuevas exigencias del mercado. Ahora, solamente, no recuerdo el nombre de la persona que preguntó, también agregaría de que no estoy seguro que una empresa familiar tenga más problemas de longevidad que una empresa no familiar, o que tenga más problemas de mortalidad que una empresa no familiar. ¿Me explico? Claro. O sea, lo que yo sí soy capaz de ver hoy día desde mi disciplina es que hay muchas empresas familiares de más de 4 generaciones, de 100 años, al menos. Pero no tengo evidencia empírica de cuál es la tasa de mortalidad de las empresas no familiares. Por lo tanto, lo que digo respecto del fenómeno de la complejidad también es un fenómeno que se pudiera aplicar a la empresa no familiar. O sea, la empresa no familiar
que no se adapta a los cambios y a la complejidad propia del desarrollo de la empresa, probablemente también va a morir. O sea, la mortalidad no tiene que ver con que sea familiar o no familiar, sino que tiene que ver con la capacidad organizacional de adaptarse a esos cambios y a esa complejidad de la cual yo estaba hablando. A la persona que me preguntó, lo digo todo desde una perspectiva hipotética, porque no es un problema de investigación el cual yo haya estudiado y del cual tenga evidencia empírica, ¿no es cierto?, de que es así, pero me deja una buena pregunta de investigación para seguir trabajando. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, nos la pueden compartir. O si alguien quiere participar, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono con todo gusto. Orlando, muy completa la presentación. Yo me quedo con varios puntos, que es estas ventajas y estos beneficios que tiene para la empresa familiar trabajar en estos momentos de incertidumbre y que al final del día son quienes se levantan más fácilmente de un proceso de crisis como el que estamos atravesando. ¿Cuáles serían los puntos que debiera atender una empresa familiar en estos momentos como para redireccionar y ajustar las velas y seguir continuando en la recuperación? Bueno, de nuevo te voy a responder como profe. Yo no soy consultor, entonces no tengo la experiencia práctica para decirte, según mi experiencia, no tengo esa experiencia práctica. Yo te respondo desde mi posición de profesor, investigador, ¿no es cierto? Es la respuesta académica la que necesitamos. Exactamente. Y desde ese punto de vista, básicamente lo que yo estoy observando, ¿no es cierto?, hay literatura bastante concreta sobre capacidades adaptativas, se llama el concepto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la capacidad de tomar los recursos, ¿no es cierto?, y adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Yo a ese marco conceptual, que ya está, donde ya hay cierto nivel de acuerdo hoy día en la literatura, estoy agregando, ¿no es cierto?, la importancia del willingness, de la motivación, de la prioridad por la continuidad para empujar, ¿no es cierto?, esta capacidad. O sea, básicamente lo que te quiero decir, yo he encontrado en los trabajos que he estudiado que hay una relación directa entre mayor importancia socioemocional, o sea, mayor vinculación socioemocional de los dueños con su empresa y mejor desempeño por desastre, por ejemplo. O sea, eso estadísticamente yo lo tengo testeado, ¿no es cierto? Cuanto más emocionalmente estoy involucrado con mi negocio, ¿no es cierto?, mejor desempeño. Y eso nosotros se lo atribuimos, ¿no es cierto?, a la prioridad que ellos ponen o sea, a la necesidad de preservar el negocio y seguir adelante, que básicamente es lo que está detrás del concepto. Sí, claro, por la relación afectiva y por el cariño, la pasión, el esfuerzo que durante generaciones quizás se ha invertido en la empresa familiar. Es algo... Y ojo, y ahí en esa cuestión, o sea, está el tema socioemocional. En este último estudio nosotros estamos incorporando una variable económica también, que tiene que, hay mucho de qué tan dependiente, sobre todo en la pequeña y mediana empresa familiar, qué tan dependiente es la familia del negocio. Claro. El nivel de dependencia económica también marca, eso es una variable que incorporamos ahora, ¿no es cierto? En lo otro, yo he medido solamente el efecto socioemocional y tiene un efecto positivo en el desempeño por desastre. Pero ahora estamos observando en un estudio más de carácter cualitativo que la dependencia económica de la familia asociada al negocio es también importante. O sea, cuanto más dependiente soy del negocio, más interés tengo en empujar el desarrollo del negocio a pesar de las condiciones que tengo después de un terremoto grado 8,8 como el que tuvimos nosotros en 2010, que es básicamente el escenario que yo estudié. Claro. No, y qué escenario de crisis sumamente complicada. Y también en función de esto, la familia en un momento de crisis supongo que puede reorganizarse y emprender y hacer como comentabas lo que se tenga que hacer con tal de sacar a la empresa familiar de estos momentos de crisis. Sí, bueno, ahí, dale. Sí. No, escucho. No, te decía, ahí hay otro tema, digamos, que está pendiente en mi caso de estudio, que tiene que ver con el reemprendimiento, que es lo que tú mencionas, porque muchos generan continuidad al negocio, pero no necesariamente en el mismo negocio. Se adapta, claro. Y eso ya podríamos entenderlo como reemprendimiento. Y fíjate que esto lo podemos enlazar con la plática que vamos a tener a continuación
con Elsa River, que ya está en el panel, donde vamos a hablar justamente del emprendimiento desde la empresa familiar. Y yo creo que esto va a ser algo también que nos va a poder ayudar para conectar a la plática. Orlando, nos quedan pocos minutos. ¿Con qué mensaje quisieras cerrar esta plática? No, encantado. No, yo solamente agregar los agradecimientos y felicitarlos por el titánico esfuerzo que están haciendo, ¿no es cierto?, en desarrollar este trabajo. Veo que Andrés se está conectando y, como les decía al comienzo, también aprovechar de felicitar a Andrés nuevamente, quien ha hecho una labor titánica en Chile por vincular. No es fácil esto de la universidad y la empresa. Siempre a la gente que estamos en la universidad, ¿no es cierto?, a los académicos nos reclaman, nos dicen, ustedes están por allá, el mundo real va por acá, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a Andrés y a FEC, porque ha hecho un trabajo súper importante en Chile. Yo creo que esto se va a transmitir en el resto de los países que están formando esta nueva red, ¿no es cierto?, en acercar el mundo académico con las necesidades y los problemas de la empresa. Y no solamente en el trabajo de hacer estas charlas y eventos que son súper importantes y que nos permite conocernos, ¿no es cierto?, para transmitir y divulgar conocimiento, sino que también acercándome. Yo tengo la experiencia personal, lo comenté en algún momento de mi presentación, que a través de Andrés llegué a Hacienda Los Lingues, que es la empresa más antigua de Latinoamérica. Desarrollamos un caso de estudio y estamos en un proyecto de investigación ahí con ellos de hace ya 2 años, ¿no es cierto?, que ha tenido, gracias a Dios, ha generado un impacto académico interesante, ¿no es cierto?, que va a ser publicado en un libro de Global Entrepreneurship prontamente. Así que es la oportunidad que nos otorga Familia Empresaria de Chile y ahora Familia Empresaria Iberoamericana de vincular el mundo universitario con la empresa es una oportunidad, digamos, que no podemos dejar pasar lo que estamos del lado de la academia, y espero que quienes están del lado de la consultoría y del lado de los problemas de las empresas también piensen lo mismo, porque yo creo que a la medida que empecemos a conversar podemos hacer cosas súper interesantes. Oye, perdón, yo quiero responder a esto. Yo no pude estar en tu presentación, tenía un directorio que era irrenunciable, así que, pero apenas me pude levantar, me conecté y por suerte te pillo acá en el aire. Y primero agradecerte, Orlando, por tu deferencia, por participar en este maratón de conferencias de esta semana. Además, yo encuentro que la labor que tú has hecho en lo personal en la universidad como director de la cátedra que tenemos con la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha sido extraordinario. Creo que has logrado cosas en muy poco tiempo y como tú bien decías, el tema de la cátedra, el tema universitario para nosotros es fundamental. O sea, yo encuentro que todo el tema a nivel mundial, que es unir a la parte de las organizaciones, instituciones, consultores, muchos de los cuales son profesores universitarios, es fundamental. En el fondo, la academia, junto con la realidad de lo que está pasando en las empresas y en las familias empresarias. Estos logros tuyos en tan corto tiempo realmente nos tienen orgullosos a nosotros en FEC, porque al final vamos contando los éxitos. Es rico tener éxito y poder contar cosas como la que tú has hecho, y realmente yo estuve contigo también cuando fuiste a la Hacienda Los Lingues y tuvimos la visita ilustre, digamos, y con la familia, claro, mira, todo es extraordinario. Y lo que yo creo que hay que hacer es tratar de transmitir esto para que otra gente lo copie. A lo mejor no todos tienen la suerte de tener la familia más antigua de Latinoamérica con ellos, pero yo estoy seguro que así como la familia que se mencionó de México, del año 1700, bueno, será la más antigua de México y otra será la más antigua de Argentina, y cada uno tendrá su familia más antigua. A lo mejor hay que ubicarla, cuál es esa familia, y tratar de hacer casos que se puedan contar, cómo lo han hecho ellos para poder sobrevivir generación tras generación. Yo te felicito, Orlando, y lo bueno de esto que hemos grabado todo, así que me la voy a ver igual después de tu presentación, y espero que todos la hayan disfrutado tanto como yo disfruto cada vez que tú has sido expositor. Así que eso, perdona la interrupción, Muchas gracias, Andrés. Y gracias, Fernando, también.